Mi nieta me empujó al lago y se rió. No seas tan dramática, mientras me veía hundirme. 2 semanas después, su fondo universitario desapareció. ¿Karma? Quizás. Pero la verdad siempre es más compleja de lo que parece. Esta es una historia sobre las fisuras invisibles que se forman entre las generaciones, sobre el peso de las expectativas no dichas y el dolor silencioso que, a veces, encuentra su propia manera de resonar. Es sobre doña Sofía, una mujer que construyó una vida de amor y sacrificio, y Lara, su nieta, que en algún momento se perdió en un laberinto de privilegios e indiferencia. Prepárate para sumergirte en una narrativa donde el cariño se transforma en abandono, la esperanza en desilusión, y la venganza, si es que existe, no viene con la dulzura que se imagina. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Y a qué hora? Compártelo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. La casa de doña Sofía era un relicario de recuerdos. Cada mueble, cada objeto, contaba una historia, evocaba una risa o susurraba una lágrima. En el centro de todo, estaba la mecedora en la terraza, desde donde observaba el lago. No era un lago grandioso, sino una serena laguna, parte de una propiedad que ella y su difunto esposo, Pedro, construyeron con sus propias manos. Las orillas estaban bordadas de jacintos de agua y juncos, y el sol de la tarde pintaba la superficie con tonos de cobre y oro. Era allí, en ese escenario de quietud y belleza, donde Sofía encontraba consuelo y recordaba los días dorados. Pedro se fue temprano, dejando a Sofía con 2 hijos pequeños y una propiedad que era más un sueño que una fuente de ingresos estable. Pero Sofía no era de las que se rendían. Se arremangó, vendió los huevos de las gallinas, las verduras de la pequeña huerta y los dulces caseros que hacía con maestría. Cada monedita guardada era un ladrillo en la construcción del futuro de sus hijos. Se privó de tantas cosas, usó el mismo vestido durante años, llevó zapatos remendados, todo para que sus hijos tuvieran lo que ella nunca tuvo, la oportunidad de estudiar, de crecer, de no necesitar depender de la tierra para sobrevivir. Su hijo, Marcelo, el padre de Lara, fue el que más se benefició de sus sacrificios. Se graduó en ingeniería y, con el tiempo, construyó una carrera sólida en la ciudad. Se casó con Beatriz, una mujer elegante y ambiciosa, y juntos tuvieron a Lara. Para Sofía, Lara era la materialización de todos sus esfuerzos, el fruto más dulce de su árbol genealógico. Desde pequeña, Lara pasaba las vacaciones en la propiedad, corriendo por los campos, pescando en el lago con una caña de bambú y escuchando las historias de su abuela. Sofía recordaba con cariño el olor a tierra mojada que Lara traía en la ropa, la risa cristalina que resonaba por la casa y los abrazos apretados que la abrigaban en los días más fríos. Le enseñó a Lara a hacer pan de queso, a distinguir el canto de los pájaros y a respetar la naturaleza. La niña parecía absorber cada enseñanza como una esponja. Sin embargo, a medida que Lara crecía, un cambio sutil, casi imperceptible al principio, comenzó a tomar forma. Las visitas a la propiedad disminuyeron, reemplazadas por viajes a destinos más interesantes o por compromisos con amigos. El olor a tierra dio paso al perfume importado. La risa cristalina se convirtió, a veces, en un susurro apresurado por teléfono. Lara, ahora una adolescente, parecía esforzarse por desvincularse del mundo simple de su abuela. Sofía lo notaba, pero lo atribuía a las fases de la edad, a la efervescencia de la juventud. Es normal, pensaba ella. Los jóvenes necesitan volar. El gran sueño de Lara, y consecuentemente de sus padres, era ingresar en una universidad de prestigio en el extranjero. Para ello, los estudios intensivos y las actividades extracurriculares llenaban cada minuto de su vida. Sofía, en su ingenuidad e inmenso amor, decidió hacer su parte. Había guardado, a lo largo de décadas, una modesta cantidad, fruto de sus ventas y de una pequeña herencia de su marido, que planeaba usar para una reforma en la casa y, quizás, para algunos placeres simples en la vejez.
Pero cuando Marcelo y Beatriz mencionaron la dificultad de afrontar los costes íntegros de la universidad, y con el brillo en los ojos de Lara al hablar de ese futuro, Sofía no dudó. Ofreció todo su dinero, que para ella era una fortuna, para complementar el fondo universitario de su nieta. Fue un gesto de amor incondicional, un último gran sacrificio por el bienestar de su familia. Los meses que siguieron fueron de intensa preparación para Lara. Sofía observaba de lejos, emocionada, a su nieta estudiar incansablemente. El día de la aprobación, la casa de Marcelo y Beatriz estalló en fiesta. Sofía estaba allí, con lágrimas en los ojos, viendo a su nieta celebrar, el abrazo apretado de Marcelo, la sonrisa orgullosa de Beatriz. En ese momento, todo su esfuerzo parecía haber valido la pena. Lara la abrazó largamente, susurrando un «Gracias, abuela, por todo». Sofía sintió que su corazón rebosaba, la gota que colmó el vaso, el momento que sellaría la herida inicial. Ocurrió en uno de los pocos fines de semana en que Lara decidió visitar la propiedad antes de su partida al extranjero. Era un día caluroso de verano. Lara, ahora una joven, estaba sentada a la orilla del lago con su celular, aparentemente absorta en alguna conversación o red social. Sofía, que había preparado un zumo de frutas frescas, se acercó para ofrecerle. «Hace mucho calor, mi flor. ¿Quieres un zumo?», dijo, extendiendo el vaso. Lara apenas levantó los ojos del aparato. «Ay, abuela, no me molestes. Estoy ocupada». Sofía sintió una ligera punzada en el pecho, pero la ignoró. Insistió, con voz suave. «Pero te sentará bien. Te refrescará». Lara suspiró, puso los ojos en blanco, y con un movimiento brusco e inesperado, se levantó, y en lugar de tomar el vaso, empujó a Sofía, quien perdió el equilibrio y cayó al lago. El agua helada la engulló por un instante, y emergió jadeando, con la ropa pesada y las gafas torcidas. Lara, en lugar de apresurarse a ayudar, se rió, una risa aguda y despectiva. «Ay, abuela, no seas tan dramática. Es solo agua. Y mira, ahora sí que te refrescas de verdad». El sonido de esa risa, la indiferencia en sus ojos y la crueldad implícita en las palabras, golpearon a Sofía más profundamente que la caída en el agua fría. Sintió que algo se rompía dentro de sí, algo que el tiempo y la resiliencia habían mantenido intacto durante décadas. La herida, hasta entonces sutil, se abría de par en par en su corazón. La escena en el lago se repitió en la mente de Sofía como una pesadilla vívida. No era la caída en sí, ni la ropa mojada, sino la risa de Lara, la crueldad gratuita que la golpeó como un puñetazo en el pecho. Ese día, algo se desmoronó. La abuela que durante tantos años había sido un pilar de fuerza y amor incondicional se sintió encoger, el corazón transformado en un montón de añicos. Lara no solo la había empujado al agua, la había empujado a un abismo de soledad. El silencio en los días que siguieron fue ensordecedor. Lara partió a la ciudad al día siguiente de aquel incidente, sin una disculpa, sin una mirada de remordimiento, como si nada hubiera pasado. Sofía esperó una llamada de Marcelo, de Beatriz, que quizás notaran la ausencia de su madre, el cambio en su semblante, pero el teléfono permaneció mudo, excepto por las llamadas rutinarias y apresuradas de Marcelo, que preguntaba superficialmente por su salud y pronto se desviaba a los preparativos del viaje de Lara. Sofía, acostumbrada a la vida en el campo, donde el tiempo parecía expandirse, empezó a sentir cada minuto como una eternidad. La casa, antes llena de ecos de un pasado feliz, ahora parecía vasta y fría. Las noches eran largas, repletas de insomnio, donde los dulces recuerdos se mezclaban con la amargura presente. Repasaba los sacrificios, las privaciones, la entrega total de sí misma a la familia. Recordó cuando Marcelo era niño y tuvo fiebre alta. Sofía, sin coche, sin vecinos cerca, caminó kilómetros bajo una tormenta para buscar ayuda, con el hijo en brazos, temblando de frío y miedo, pero decidida a salvarlo. Recordó coser ropa para Lara con retazos, imaginando a su nieta creciendo feliz, fuerte, con un futuro brillante. Cada fragmento de cariño, cada esfuerzo, ahora parecía haber sido en vano. La soledad de Sofía se intensificó.
Siempre había sido una mujer fuerte e independiente, pero el dolor del abandono familiar era una carga demasiado pesada. No era solo la ausencia física, sino la ausencia de afecto, de reconocimiento. Marcelo, su hijo, el hombre que ella crió con tanto esmero, parecía esforzarse por no verla. Las visitas se hicieron cada vez más raras. Excusas vagas sobre la prisa del trabajo o los compromisos de Lara llenaban el vacío. Beatriz, su nuera, siempre elegante e impecable, mantenía una distancia pulcra, como si la simplicidad de la propiedad de Sofía fuera algo a evitar, una mancha en su mundo sofisticado. Para Sofía, la indiferencia era una forma de crueldad aún más perversa que la rabia abierta. Se sentía un estorbo, una obligación. Las conversaciones con Marcelo se limitaban a burocracia, a preguntas sobre el bienestar de su nieta o sobre la propiedad. Nunca un «¿Cómo estás, mamá?», un «Te echo de menos». Lo que más le dolía era la certeza de que Lara, la nieta amada a quien ella había donado sus ahorros, se había convertido en una extraña, una versión distorsionada de la niña que un día corrió alegremente por los campos de la propiedad. Lara era, a los ojos de Sofía, la personificación de la ingratitud. Criada con todas las comodidades, rodeada de oportunidades, se había transformado en una joven arrogante que veía el mundo a través de los lentes del privilegio. Sus padres, demasiado ocupados con su propia ascensión social y con la construcción de la imagen perfecta de la hija prodigio, parecían ciegos a la transformación de su nieta. La veían como una inversión, un trofeo que exhibir, y no como una persona que necesitaba límites, de empatía. Sofía percibía la mano de Beatriz en esa formación, la insistencia en mantener a Lara alejada de influencias que no estuvieran a la altura de sus estándares. La propiedad, con su simplicidad y sus historias de trabajo duro, se había convertido en una de esas influencias indeseadas. El efecto psicológico en Sofía fue devastador. Ella, que antes irradiaba una vitalidad serena, ahora se movía con una lentitud dolorosa, los hombros encorvados bajo un peso invisible. Las tareas diarias, antes placenteras, se convirtieron en cargas. El olor a pan de queso que tanto le gustaba hacer parecía asfixiarla. Su apetito disminuyó. El sueño se fragmentó en pesadillas de agua fría y risas burlonas. Las arrugas en su rostro, antes marcas de una vida plena, ahora parecían surcos, profundos de tristeza. Sentía un dolor físico en el pecho, una opresión que no la dejaba respirar completamente. Era el dolor de la decepción, de la traición, de un amor no correspondido que se transformó en descarte. Se preguntaba qué había hecho mal, dónde había fallado en su crianza, en su entrega. El espejo reflejaba no solo a una mujer envejecida, sino a una mujer rota, cuyos ojos, antes brillantes, estaban opacos, llenos de una profunda melancolía. La inminente partida de Lara a la universidad era como una cuenta regresiva para Sofía. No era la alegría que debería ser, la celebración de un futuro prometedor, sino la confirmación de que su nieta, y parte de su propia vida, estaba a punto de desaparecer para siempre, llevada por una corriente de ingratitud e indiferencia. Y lo peor, el dinero que ella había donado, sus ahorros de toda una vida, parecían haberse convertido en el pasaporte hacia el abandono. Sofía se sentía utilizada, desvalorizada, como una pieza antigua que ya no sirve y puede ser desechada sin remordimientos. Este dolor era más profundo que cualquier herida física, pues alcanzaba el alma. 2 semanas después del incidente en el lago, la vida en la propiedad de doña Sofía transcurría a un ritmo lento y melancólico. El silencio, antes un compañero agradable, ahora era opresivo. Sofía pasaba los días entre los quehaceres de la casa y el jardín, su único consuelo, donde las flores parecían florecer ajenas a la tormenta en su corazón. Evitaba el lago, la imagen de aquella risa burlona aún grabada en su mente. Fue en una tarde lluviosa, mientras organizaba viejos papeles en una caja polvorienta en el ático, que el giro comenzó a dibujarse. La caja, olvidada hacía mucho tiempo, guardaba recuerdos de su difunto esposo, Pedro. Entre cartas antiguas y fotografías amarillentas, Sofía encontró un sobre sellado. En él, la caligrafía firme de Pedro.
Para Sofía, abrir solo si la necesidad es extrema o si sientes que la injusticia te ha alcanzado. Escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Pedro siempre había sido un hombre prudente, de pocas palabras, pero con una mirada que veía más allá de lo obvio. Con las manos temblorosas, Sofía abrió el sobre. Dentro, una carta y un documento. La carta era corta, escrita con la simplicidad y la profundidad características de Pedro. Hablaba de un presentimiento, de un temor a que, un día, la generosidad de Sofía pudiera ser malinterpretada, o peor, explotada. Pedro confesaba que, años antes, previendo la complejidad de la vida y la posible influencia de terceros sobre sus hijos, había tomado una precaución. El documento era una escritura de una parte de la tierra de la propiedad, una porción significativa, que había sido legalmente desmembrada y registrada a nombre de Sofía, pero con una cláusula especial. Solo podría ser vendida o usada como garantía por Sofía, y el valor obtenido debería destinarse exclusivamente a su propia subsistencia y necesidades futuras. Era un acto de amor y protección de Pedro, una salvaguarda para su vejez, en caso de que las cosas no salieran como lo planeado. La carta terminaba con una frase que perforó el corazón de Sofía. Si estás leyendo esto, mi amada Sofía, es porque quizás aquellos a quienes más amaste te han olvidado. Usa esto para levantarte. Siempre fuiste más fuerte de lo que piensas. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía, mezclándose con el polvo de los años. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción compleja que mezclaba sorpresa, gratitud y un atisbo de justicia. Pedro, incluso después de tantos años, seguía protegiéndola. Había previsto la ingratitud, la ceguera de sus hijos con respecto al sacrificio materno. Y no era solo la seguridad financiera lo que ofrecía el documento. Era la prueba de que su valor no dependía del reconocimiento ajeno, sino de su propia existencia y de su legado de amor. El descubrimiento de la escritura no trajo una euforia inmediata, sino una claridad dolorosa. Sofía se dio cuenta de que, durante años, se había anulado en favor de la familia, aceptando la indiferencia como un precio a pagar por el amor. Ahora, con la prueba del cuidado de Pedro y la evidencia de la indiferencia de su propia familia, una llama, dormida desde hacía mucho, se encendió dentro de ella. No era rabia, sino una determinación silenciosa. No permitiría que la memoria de Pedro y su propio sacrificio fueran en vano. La tensión moral que trajo la nueva información era inmensa. Sofía tenía en sus manos el poder de revertir la situación, de asegurar su propio futuro sin depender de nadie. Pero ¿cómo usar ese poder? ¿Debería confrontar a Marcelo y Beatriz? ¿Exponer la ingratitud de Lara? La perspectiva de un enfrentamiento directo, de tener que desenmascarar a la familia que tanto amaba, era agotadora. Sofía era una mujer de paz, reacia a los conflictos. Sin embargo, la dignidad, la memoria de Pedro y el dolor del abandono exigían una respuesta. Pasó los días siguientes en profunda reflexión. La propiedad, que antes la confinaba en su tristeza, ahora se transformaba en un santuario de pensamientos. Caminaba por los senderos que Pedro tanto amaba, sintiendo la brisa en su rostro, buscando la sabiduría en su interior. La figura de Lara, con su risa burlona, y la indiferencia de Marcelo y Beatriz, danzaban en su mente. Se habían aprovechado de su bondad, de su ceguera movida por el amor. El dinero que ella había donado para la Universidad de Lara parecía ahora un símbolo de su vulnerabilidad, de cómo se había permitido ser engañada. La idea de que el fondo universitario de Lara desapareciera, como por arte de magia, comenzó a germinar en su mente. No era venganza por venganza, sino una forma de igualar la balanza, de hacer que ellos sintieran, aunque de forma diferente, el peso de la pérdida y la sorpresa. Ella no quería que supieran que era ella la orquestadora, sino que la vida, o el destino, había cobrado un precio por la indiferencia. Era una justicia poética, silenciosa, un eco de su propio dolor. Sofía sabía que el camino por delante no sería fácil. Implicaría la manipulación de información, quizás alguna burocracia compleja, pero estaba decidida. Pedro le había dado la herramienta, y la vida, la motivación.
El giro no sería una explosión dramática, sino un movimiento calculado, una pieza en el tablero de la vida que finalmente estaba lista para mover. El terreno estaba preparado para un ajuste de cuentas, un enfrentamiento de dignidad y verdad, donde las palabras podrían ser pocas, pero el impacto, devastador. Llegó el día en que Lara embarcaría para la universidad. La casa de Marcelo y Beatriz estaba en un torbellino, un bullicio de maletas que se cerraban, pasajes que se revisaban, y el aire impregnado de una euforia casi febril. Sofía, invitada a un almuerzo de despedida, más una formalidad que un encuentro genuino, llegó al mediodía, trayendo consigo no la tristeza que esperaban, sino una serenidad casi glacial. Sus ojos, antes opacos, ahora brillaban con un sutil destello, una determinación que nadie notó. El almuerzo fue tenso. Lara hablaba incesantemente sobre sus planes, sus expectativas, sobre la vida increíble que le esperaba en el extranjero. Marcelo y Beatriz la miraban con admiración, aplaudiendo cada frase. Sofía observaba en silencio, las manos reposando sobre la mesa, los dedos entrelazados. De repente, el celular de Marcelo sonó. Era un número desconocido. Contestó, la voz aún con el entusiasmo de la despedida. A medida que escuchaba, su rostro se fue contorsionando, el color desapareciendo de sus mejillas. ¿Qué? Esto no es posible. ¿Pero cómo? Desapareció. No, no puede ser. La voz de Marcelo, antes alta, ahora era un susurro de desesperación. Beatriz, percibiendo el cambio brusco, se acercó, preguntando qué estaba pasando. Marcelo dejó caer el teléfono sobre la mesa, los ojos desorbitados, fijos en Lara. El fondo de la universidad, desapareció. Logró balbucear, con la voz ahogada. Dijeron que fue un fallo en el sistema, una transacción no autorizada. El dinero simplemente no está. Todos los ahorros, lo que teníamos y lo que tu abuela dio, todo se fue. El silencio que siguió fue un golpe. Lara, que minutos antes hablaba de sus sueños, se quedó congelada. Sus ojos, antes llenos de un brillo de futuro, ahora reflejaban shock e incredulidad. ¿Cómo que desapareció? Preguntó con voz temblorosa. No puede ser. Mi futuro, mi universidad. Beatriz, siempre controlada, perdió la compostura. Marcelo, ¿qué estás diciendo? Esto es una pesadilla. ¿Cómo pudimos dejar que esto sucediera? Sofía, hasta entonces una espectadora silenciosa, se levantó lentamente, con dignidad en cada movimiento. Su mirada recorrió a cada uno de ellos, deteniéndose en Lara, en su rostro ahora pálido y asustado. No fue un fallo en el sistema, querida. La voz de Sofía resonó, tranquila, pero con una autoridad que sorprendió a todos. Y no fue una transacción no autorizada. Marcelo y Beatriz se giraron hacia ella, confusos. Lara la miró fijamente, con una mezcla de miedo y rabia en sus ojos. Abuela, ¿qué sabe usted de esto?, exigió Lara con la voz ahogada. Sofía caminó hasta el centro de la sala, deteniéndose frente a la chimenea, donde reposaba un antiguo retrato de Pedro. Tomó la fotografía, sus dedos acariciando el cristal. Tu abuelo, Pedro, era un hombre muy sabio. Siempre supo que la vida juega malas pasadas y que la generosidad, a veces, se confunde con debilidad. Se volvió hacia ellos, con el retrato de Pedro en sus manos. Él previó que yo podría ser olvidada, o peor, utilizada, y tomó las medidas necesarias para asegurar mi propia seguridad. Entonces, reveló la carta de Pedro y la escritura de la parte de la propiedad, no arrojándolas sobre la mesa con rabia, sino sosteniéndolas con reverencia. Esta parte de la propiedad era mi seguridad. La usé para reequilibrar las cosas. El dinero del fondo universitario de Lara, que yo misma doné, fue redirigido a una cuenta que garantiza mi futuro. Es el valor exacto de lo que les di, corregido monetariamente, claro. Las palabras de Sofía les golpearon como piedras. Marcelo estaba lívido. Mamá, ¿cómo pudo hacer esto? Ese dinero era para el futuro de Lara. ¿Y mi futuro, hijo mío?, respondió Sofía, su voz manteniendo la calma, pero con un dolor palpable. ¿Dónde estaba mi futuro cuando me empujaron al lago y se burlaron de mí? ¿Dónde estaba mi futuro cuando mis llamadas no eran respondidas y mis visitas eran una carga?
¿Dónde estaba el reconocimiento por mis sacrificios, por la vida entera que les dediqué? Beatriz intentó intervenir, con la voz aguda de indignación. Sofía, esto es chantaje. ¿Destruir el sueño de su propia nieta? Los ojos de Sofía se fijaron en Beatriz, sin vacilar. ¿Destruir? No, querida. Estoy enseñando. La vida tiene una manera peculiar de enseñarnos sobre causa y efecto. Lara, ¿recuerdas el olor a tierra mojada en la propiedad? ¿Las historias que te contaba? ¿El pan de queso que hacíamos juntas? ¿Recuerdas cómo tu abuelo y yo construimos ese lugar con sudor y amor? ¿Y recuerdas cómo me empujaste al lago y te reíste? ¿Recuerdas cómo me llamaste dramática? Lara, hasta entonces en shock, se deshizo en lágrimas. Yo no quería, abuela. Estaba estresada. Yo no pensé. No pensaste, repitió Sofía, con la voz cargada de tristeza. Esa es la cuestión, mi nieta. No pensaste en las consecuencias. No pensaste en el amor que estabas pisoteando. Sacrifiqué años de mi vida, ahorros, sueños, para que ustedes tuvieran lo que yo nunca tuve. ¿Y qué recibí a cambio? Indiferencia y desdén. Respiró hondo, con los ojos llorosos, pero firmes. El dinero está seguro, pero no para la Universidad de Lara. Está para mí, para mi vejez, para asegurar que no sea una carga para nadie. No quité nada que no fuera mío, solo aseguré que lo que era mío, y lo que doné de corazón, no fuera usado para abandonarme. Marcelo y Beatriz estaban sin palabras, la culpa y la vergüenza estampadas en sus rostros. Lara, entre sollozos, miraba a su abuela con una nueva perspectiva, la realidad de sus acciones llamando a su puerta. La verdad, desnuda y cruda, había sido revelada. No hubo gritos, no hubo discusiones acaloradas, solo la fuerza abrumadora de una mujer que, en silencio, retomaba el control de su propia vida. El momento de catarsis no fue un grito de victoria, sino un lamento silencioso por la pérdida de una familia que se desmoronó por la ingratitud. El silencio que siguió a la revelación de Sofía era pesado, lleno solo por los sollozos contenidos de Lara y la respiración agitada de Marcelo y Beatriz. El enfrentamiento no resultó en una explosión de ira, sino en una implosión de verdades dolorosas. La familia, antes unida por lazos de sangre y, aparentemente, de afecto, ahora parecía suspendida por hilos tenues, a punto de romperse. Lara no embarcó para la universidad ese día. El impacto de la noticia, sumado a la constatación de su propia insensibilidad, la dejó en un estado de sopor. La imagen de la abuela mojada en el lago, la risa despectiva, las palabras frías, todo volvió con una claridad abrumadora. Vio, por primera vez, no a la abuela dramática que ella y sus padres habían pintado, sino a una mujer herida, cuyos sacrificios habían sido desconsiderados. En los días siguientes, la casa de Marcelo y Beatriz fue invadida por una quietud sombría. Lara se encerró en su habitación, la alegría y la ambición reemplazadas por una profunda tristeza. Marcelo y Beatriz, por su parte, estaban en shock. La riqueza material que tanto perseguían parecía vacía ante la pérdida moral que habían sufrido. El fondo universitario, símbolo de un futuro brillante para Lara, ahora era la prueba de su propio fracaso como padres, por no haber enseñado a su hija el valor de la gratitud y el respeto. Sofía, después de la revelación, regresó a la propiedad. No hubo reconciliación inmediata, ni peticiones de perdón. La herida era demasiado profunda para ser curada con palabras vacías. No sentía euforia ni la dulzura de la venganza, sino un cansancio silencioso. El peso de la injusticia se había aliviado, pero el dolor del amor no correspondido permanecía. Sabía que la justicia no siempre traía consigo la paz que se esperaba. Los meses pasaron. Lara, sin la perspectiva de la universidad en el extranjero, comenzó a trabajar en una pequeña cafetería de la ciudad. No era lo que había soñado, pero la experiencia la obligó a enfrentar una realidad diferente. Las madrugadas levantándose temprano, el esfuerzo físico, el trato con personas de diferentes realidades. Todo esto comenzó a moldearla. Empezó a observar la vida con otros ojos, a notar las pequeñas gentilezas, los sacrificios que la gente hacía para sobrevivir. Lentamente, la arrogancia dio paso a la humildad. Un día, sin avisar,
Lara apareció en la propiedad de Sofía. No era la chica altiva y superficial de antes, sino una joven con los ojos llorosos y las manos sucias de tierra. Había parado para ayudar a un vecino con la huerta en el camino. Sofía estaba en la terraza, observando el lago, la taza de té humeante en sus manos arrugadas. Lara se sentó a su lado, en silencio. «Abuela», comenzó con la voz ahogada. «Lo siento mucho, mucho, por lo del lago, por todo. No sé qué me pasó. Me perdí. Me avergüenzo de quien me convertí». Sofía giró el rostro hacia su nieta. No había ira en su mirada, solo una profunda tristeza. «El perdón no es algo que se pide y se recibe, mi flor. Es algo que se construye, con tiempo, con arrepentimiento verdadero, con acciones». Se quedaron allí, en silencio, solo el sonido de los pájaros y la brisa. Lara no volvió a pedir perdón, pero se ofreció a ayudar en el jardín. Y Sofía, con un gesto casi imperceptible, asintió. No era una reconciliación completa, sino el comienzo de algo. Lara comenzó a visitar la propiedad con más frecuencia, no como una obligación, sino como una búsqueda. Aprendió a cuidar las plantas, a cosechar las frutas, a apreciar la quietud del campo. Ella y su abuela pasaban horas juntas. Lara escuchando las historias de Sofía, ahora con un nuevo oído, y la abuela, observando la transformación de su nieta con una mezcla de esperanza y cautela. Marcelo y Beatriz también intentaron un acercamiento. La vergüenza les impedía mirar a Sofía a los ojos. Sofía los recibió con la formalidad de siempre, pero sin frialdad. Les hizo entender que el amor familiar, no, era un derecho adquirido, sino una construcción constante, basada en el respeto y la reciprocidad. Ella no exigió el regreso del dinero. Era suyo por derecho, su garantía de futuro. Pero dejó claro que el verdadero valor no estaba en el dinero, sino en los lazos que habían sido descuidados. La historia de Sofía y Lara es un recordatorio de que la justicia no siempre se manifiesta de la forma que esperamos, y el karma, a veces, es solo el eco de nuestras propias acciones. Lara perdió su fondo, universitario, pero ganó algo mucho más valioso, la oportunidad de reconectarse con sus raíces, de aprender sobre humildad y de reencontrar la humanidad que la sociedad moderna había oscurecido. Sofía, por su parte, no buscó venganza, sino dignidad. Se liberó de la necesidad de reconocimiento ajeno, comprendiendo que su fuerza y su valor estaban intrínsecamente ligados a su propia integridad, y no a la validación de sus hijos o nieta. La vida siguió su curso en la propiedad de Sofía. A los anochecer, ella aún se sentaba en la terraza, observando la puesta de sol pintar el lago con colores vibrantes. A su lado, a veces, Lara estaba allí, en silencio, leyendo un libro o ayudando a pelar patatas. El pasado no fue borrado, las cicatrices permanecieron, pero la herida, poco a poco, comenzó a cicatrizar. Sofía aprendió que el perdón, el verdadero, a menudo comienza dentro de nosotros mismos, cuando aceptamos que no todos los lazos pueden rehacerse, pero que algunos, con tiempo y esfuerzo, pueden remendarse. Lo importante era saber que ya no estaba sola, y que el amor, aunque herido, podría, un día, florecer de nuevo, como los jacintos de agua que se empeñaban en brotar en las orillas de su lago. Si esta historia ha tocado tu corazón, deja tu comentario, dale me gusta al video y compártelo con quien creas que necesita escuchar este mensaje. Y no olvides suscribirte al canal para más historias que nos hacen reflexionar sobre la vida y las relaciones humanas.